Vamos a conversar con Raúl Sor de las consecuencias que está teniendo dentro de Rusia lo que fue este atentado terrorista muy fuerte que aparentemente obedeció a un grupo de extremo de religión musulmana, de algunos de sus grupos. ISIS es uno de los que se ha hecho cargo de esta situación. Hoy día se mostraron algunas de las personas que fueron capturadas, pero básicamente, como lo va a contar Raúl, la pregunta de fondo es cómo no se advirtió que cosas como estas podían pasar en un país donde uno siempre como que asocia que hay una inteligencia particularmente importante en todos los terrenos de la política rusa. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, sí, ahí ya cuando se comienza a levantar un poco la niebla de lo que ocurrió, y en general es prudente esperar 1 o 2 días antes de hacer un análisis, porque hablar sobre estos temas, sobre la marcha, puede ser muy equívoco, pero ahora ya se comienzan a develar una serie de situaciones, como por ejemplo, bueno, ya se sabía, o Estados Unidos había dicho que había advertido a Rusia de que podía venir un atentado, más o menos de las características del que vimos, es decir, un atentado en un lugar de gran confluencia pública, que dejó 139 muertos en definitiva y cientos de heridos, es decir, un atentado de una magnitud enorme, y Moscú no supo cómo reaccionar ante la magnitud del desastre, y su primer instinto fue culpar a Ucrania y decir: los ucranianos están detrás de esto, aunque no dijeron que lo había hecho los servicios ucranianos o algún comando ucraniano. Dieron a entender que el grupo que actuó, los terroristas que ocasionaron la masacre, habían tenido la ayuda de Ucrania y que Ucrania les había abierto una ventana para que huyeran, y por eso fueron capturados cuando iban en ruta hacia Ucrania, cosa que desde el comienzo despertó una serie de suspicacias, porque esa frontera que está en guerra entre Ucrania y Rusia es el último lugar por el cual tú querrías escapar. Es decir, si quieres hacerlo, huyes en cualquier otra dirección, menos hacia la frontera absolutamente militarizada. Pero más allá de eso, empezaron a surgir muchas dudas. Por ejemplo, que los terroristas, que ahora se sabe que son tayikos, que vienen de Tayikistán, que es una de las repúblicas islámicas al sur de Rusia, bueno, ellos habían estado horas antes moviéndose alrededor del teatro con armas de fuego, con fusiles ametralladoras, es decir, con armas relativamente pesadas, no con pistola o granada, y que no tenían las características, además de los típicos asaltos islámicos. En el pasado, una de las características de los asaltantes ha sido llevar estos cinturones con dinamita, en caso de ser capturado, darse la muerte. Bueno, ahora que se han mostrado a estos sospechosos, digamos, todavía no han sido juzgados y no han sido encontrados culpables, pero con manifiestas rastros de tortura, han sido brutalmente golpeados, y uno presume que cuando los presentan así ante las cámaras es porque hay una voluntad deliberada, es decir, detrás de esto hay un mensaje: esto es lo que les espera a quienes conspiren en contra nuestra o realicen estos atentados. Pero más allá de eso, la conclusión que uno saca, inicialmente por lo menos, es que los servicios de inteligencia rusos se perdieron de vista la pelota, es decir, se concentraron en los temas de seguridad interna de Rusia de cara a las elecciones, a que no hubiesen manifestaciones, que digamos, no hubieran contramanifestaciones o desórdenes que alteraran el proceso electoral, que en definitiva sabemos le dio la victoria a Putin por 87% de la votación, y que descuidaron lo que ha sido la fuente más importante de inquietud y de ataques de carácter terrorista contra Rusia, que son precisamente algunas de las repúblicas islámicas
del sur de Rusia. Y bueno, no podemos olvidar una serie de episodios en el pasado, asaltos a colegios, bombas en Moscú, de manera que al parecer hubo un descuido muy grande por parte de los servicios de inteligencia que seguramente en Moscú van a tener que responder por esto, pero también, inevitablemente, Putin se ve debilitado. Esto es un golpe muy fuerte para Putin. El hecho que el hombre fuerte, el hombre que le da la seguridad a Rusia, con una semana después de ser reelecto, tiene una situación como esta, sin duda que tiene que actuar o poner en duda su característica de protector, que es lo que él ha tratado de proyectar. Ahora, ¿qué es lo que Ucrania responde a las acusaciones de Rusia sobre su eventual participación o colaboración en este atentado? No, Ucrania simplemente lo desmiente y lo descarta y dice se están tratando de sacar el pillo a expensas nuestras. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y la verdad es que me cuesta pensar, sabiendo lo que uno sabe sobre los grupos islamistas yihadistas, porque no son grupos islamistas, hay muchos, pero los yihadistas son los grupos extremos, como es el ISIS Khorasan, que presuntamente está involucrado en esto, ISIS-K le dicen, y que tiene una relación pésima, no solo es decir, con todos los gobiernos cristianos, y Ucrania es un gobierno cristiano, Rusia es un gobierno cristiano, y los islamistas yihadistas tienen una relación antagónica con Rusia. Rusia los derrotó y los bombardeó en forma bastante brutal, no solamente en Chechenia, a finales entre 1990 y el 2000, cuando tomaron la capital Grozny y la arrasaron y prácticamente destruyeron ese país, pero también en Siria, donde el Estado Islámico, que controlaba parte de Siria, fue arrasado por la Fuerza Aérea rusa. De manera que siempre ha habido un antagonismo muy fuerte entre estos yihadistas y Rusia. Y Rusia siempre tuvo una atención preferencial hacia esas repúblicas, algunas de ellas emancipadas, otras son todavía parte de Rusia, con algún grado de autonomía, pero siempre han sido una fuente de inquietud, desde el siglo XIX. Sí, no, la inteligencia, tú dijiste que aquí en este caso habría fallado porque no lo advirtió a tiempo ni lo pudo contener. Estamos hablando de la inteligencia rusa, ¿verdad? Porque absolutamente convengamos una cosa, claro, convengamos una cosa y lo hemos conversado antes, pero sobre Rusia y sobre Estados Unidos en términos, la inteligencia de esos dos países se cruza. Y una cosa es que la inteligencia rusa no haya podido captar esto, pero aparentemente no lo captó ninguna otra inteligencia que monitorea a los grupos yihadistas, a los grupos de aquí a allá, o nadie dijo nada, digamos. Bueno, Estados Unidos le advirtió a Rusia de que esto iba a ocurrir. Los rusos y Putin personalmente dijo, no, esto es un nuevo esfuerzo de desestabilización por parte de Washington, y no lo tomó en serio. Pero hubo advertencia, dices tú. Claro que sí, hubo una advertencia explícita en que le dijeron a Moscú, va a haber un atentado y este atentado se va a realizar probablemente en un lugar de gran convergencia de público. Le dieron bastantes detalles y le advirtieron que el protagonista de esto, el más probable, era el Estado Islámico, ISIS-K, de Khorasan. K por Khorasan, que es esta provincia, sí, este territorio que los islamistas yihadistas proclaman que va a ser la gran república o el territorio además donde se va a librar una batalla final entre el mundo islámico contra el mundo, digamos, anti-islámico, por ponerlo así, y que comprende parte de Afganistán, Irán
Irak y parte de Siria, incluso parte del sur de Rusia. De manera que ellos aspiran a, y eso era el proyecto del Estado Islámico, liberar esos territorios y establecer allí un califato. Bueno, todo eso quedó destrozado y el ISIS-K se refugió principalmente en Afganistán, donde tiene pésimas relaciones, pero relaciones antagónicas con los talibanes. Los talibanes también son islamistas, pero de otra corriente y, digamos, donde pueden, han ido aniquilando al ISIS, pero la situación en Afganistán es lo suficientemente caótica como para que varios grupos digamos, yihadistas se hayan podido establecer allí y que gradualmente se esté transformando nuevamente en una base de operaciones con visos de terrorismo fuera de las fronteras de Afganistán. Sí, bueno, vamos a tener que hablar harto de este tema y volver, fíjate, volver a traer a tiempo presente muchos de los componentes de estos grupos que por algún tiempo habían como desaparecido de la primera línea de los medios de comunicación, porque actúan sobre la base de querer visibilizarse sobre la base de este tipo de actuaciones muy furibundas. Y uno siempre había visto lo que había pasado en las Torres Gemelas o lo que habían pasado en territorio estadounidense, pero Rusia era una de esas países que básicamente el mito decía que era prácticamente impenetrable, salvo por los propios rusos. Sí, bueno, los chechenos lo penetraron bastante y recuerda los edificios que fueron derribados en Moscú, los teatros que fueron asaltados, colegios, y todo esto provenía en ese momento de Chechenia. Pero hay una serie de estas repúblicas, llamémoslas islámicas, autonomizadas de Rusia, en las cuales hay un movimiento islámico yihadista, es decir, fanático religioso, que choca con cualquier corriente de opinión que no coincide absolutamente con ello, y son igualmente brutales con otros países islámicos, como por ejemplo Irán. Hace un año hicieron un atentado en Irán en el que murieron más de 100 personas, y Irán es un país islámico por definición, pero son islamistas chiitas, y dentro de el Estado Islámico son sunitas, de manera que son absolutamente intolerantes, es decir, tampoco aceptan las divergencias dentro del propio movimiento, dentro del Islam, y son brutales en atacar, como fue el caso más reciente de Irán, pero también han hecho atentados en Turquía. Sí, bueno, eso, cuando la religión, hay varios autores que lo han planteado, cuando la religión pasa a ser un eje central en la relación entre personas dentro de un país o entre países, bueno, estas son muchas veces las consecuencias. Pasa así, qué sé yo, el Ku Klux Klan son cristianos y son furibundamente cristianos, pero no tienen ni un problema en matar a personas que son de otro color durante mucho tiempo en el siglo XIX. Hasta que, y de la manera más cruel. Y de la manera más cruel posible, digamos. Y tú lo viste en esta cosa, la lógica de los fieles y los infieles. De pronto, por el hecho de ser infiel o no profesar una determinada religión, el otro te ve como merecedor de cualquier cosa. Y eso ha pasado muchísimo por cierto, el Medio Oriente, pero también en Occidente. Absolutamente, es decir, las religiones, si hay odio y violencia en la política, la intolerancia religiosa puede ser aún más poderosa, porque cuando tú crees, y genuinamente lo crees, que tienes un mandato del Supremo para obrar, bueno, ya dejó de ser un crimen. Y eso es lo que piensan muchos de estos yihadistas, que están llevando a cabo la voluntad de Dios, sí, y que si mueren en el empeño, se van directamente al cielo o al paraíso. Bueno, tendremos que seguir viendo cómo se desarrolla esta situación
Y muchas gracias, Raúl Sor. Chao, hasta mañana, Fernando. Que te vaya bien.